Academia Yurna, el Centro Congreso Internacional en Chiapas, lleva a cabo. Tenemos hoy la gran presencia de una persona que nos dará una conferencia hoy día 26 de junio, que es formación de competencias innovadoras en el perfil profesional. Participa el profesor Jorge Mendoza León, que tiene su doctorado del Instituto Tecnológico de Sonora, del ITSON, conocido como aquí en México, y también como participante el profesor Luis Carlos Arraud, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de Colombia, el vecino país de Colombia, donde estamos hermanados siempre con ellos trabajando. Entonces, ellos tienen registrado este modelo, y por eso aquí ahorita nada más nos lo va a presentar el doctor Jorge Mendoza León, y lo escuchamos. Adelante, doctor. Bueno, muy bien. Primero que nada, doctor Sabino Velázquez, doctor Rafael Moras, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Es un honor. Es la segunda vez que me sumo a este equipo de trabajo. La primera, pues el año pasado por ahí coincidimos en San Cristóbal y fue una experiencia muy grata. Entonces, bueno, ahora quisiera compartir con el público asistente a este congreso un tema que es muy relevante en términos de la pertinencia misma del perfil profesional que el mercado laboral exige en estos tiempos, ¿no? Si bien este análisis yo lo tenía ya definido como tal antes de que entráramos a esta etapa de cuarentena, yo creo que a partir de esta etapa de cuarentena, ese conjunto de elementos que voy a estar conversando con ustedes, pues se ve ratificado, ¿no? Y esto tiene que ver con el conjunto de competencias innovadoras que debe poseer un perfil profesional independientemente de la disciplina en la que se desenvuelva. Hablar de competencias innovadoras es hablar de un conjunto de conocimientos y habilidades que son transversales en cualquier perfil profesional. Un poco de eso les estaré compartiendo esta mañana, y espero, bueno, que esto sume a la formación de los estudiantes que nos acompañan en este evento, y desde luego también a los colegas profesores, a los colegas investigadores, para que abordemos estas temáticas, porque, insisto, si algo tenemos claro en este momento, este día, 26 de junio de 2020, es que lo que nos va a sacar adelante va a ser la capacidad innovadora que tengamos para resolver las necesidades y problemáticas que se están presentando a partir de esta pandemia. Bien, entonces procedo a comentar lo siguiente, ¿no? Partiendo de una pregunta que serviría como una pregunta de investigación. ¿Cuáles son ese nuevo conjunto de competencias laborales que el perfil profesional, tanto de emprendedores como de empresarios, deben estar presentes en el nuevo escenario? Y para darle respuesta a esto, bueno, desarrollaremos el tema a continuación. Y de manera resumida, lo que debemos de tener muy claro, tanto en el ambiente estudiantil como en el ambiente del profesorado, es que los profesionales que estamos formando, los profesionales que se están formando en nuestras universidades, a final de cuentas tienen una gran responsabilidad: transformar a la sociedad. Se van a convertir en agentes de cambio. Nos convertimos, somos agentes de cambio. Y esta función la debemos de tener muy bien definida. Pero esta función va a ser efectiva en la medida en que contemos con ese conjunto de habilidades, con ese conjunto de competencias, ¿sí?, que nos permitan ir resolviendo cada vez las problemáticas que se presentan, de tal manera que vayamos agregando valor sobre lo que ya existe. Entonces, estudiantes, ustedes tienen un gran compromiso y una gran responsabilidad: ser agentes de cambio
para que el conjunto social mejore la calidad de vida. Desde la trinchera que cada uno estemos ejerciendo, desde ahí está el compromiso de convertirnos en agentes de cambio. Y con esto acudo a citar a un gran pensador, ¿no? A un gran visionario. Es un tipo que me ha tocado leer sus aportaciones y de verdad creo que la contribución es significativa, ¿no? Es John Moravec, que a final de cuentas él tiene una serie de productos, entre ellos hay uno denominado Aprendizaje Invisible, sugerido como lectura tanto para estudiantes y profesores, ¿no? Pero lo interesante de John Moravec es que él visualiza, él futuriza, ¿sí?, dentro del ambiente laboral, que el alto grado de mecanización, ¿sí?, tendrá a desaparecer. El alto grado de mecanización tendrá a desaparecer por una sencilla razón. Se deben tener un conjunto de competencias o de capacidades, ¿sí?, que vayan más allá de las simples habilidades técnicas. Entonces, esto implica salir de una zona de confort y adquirir otro conjunto de competencias, ¿sí?, que nos hagan pensar diferente. Y para ese propósito, él creó un concepto muy interesante, el concepto de nomad, que es una palabra compuesta en el idioma inglés, es una combinación entre el nómada del conocimiento. ¿Y a qué se refiere Moravec con este tema? Pues se refiere a que el nómada del conocimiento es aquel ente humano que sale de su ambiente habitual, adquiere un conocimiento, adquiere un aprendizaje y luego ese aprendizaje lo utiliza para mejorar las condiciones. En otras palabras, esto lo pudiéramos enfocar a que en el tema estudiantil no se deben de conformar con lo que sucede dentro de cuatro paredes, ¿sí? O en los tiempos actuales no se deben de conformar ustedes como estudiantes de lo que en una sesión virtual, en una sesión remota, el profesor comparte. Hay que salir y hacer una búsqueda más personal, de tal manera que el cúmulo de conocimiento pues vaya siendo más amplio. Entonces, esta habilidad implica, o esta condición de ser un nómada del conocimiento implica un conjunto de habilidades. Entre ellas, Moravec cita que debe ser imaginativo, ¿sí? Yo creo que las nuevas generaciones, si algo tienen, es eso, es que son imaginativos, ¿no? Que debe ser creativo, es decir, desarrollar esa habilidad de pensamiento crítico, que ahora mismo en las universidades, en algunos casos ya se está abordando, pero en otros todavía se ve limitado ese tema por desarrollar dentro de la currícula académica, ¿no? Además, el nómada del conocimiento debe ser colaborativo, debe ser extrovertido y debe tener una condición muy importante, ser autodidacta. Esta capacidad de autorregularse con el tema de los tiempos, ¿sí?, con el tema de las cargas de trabajo, es determinante, sobre todo en proyectos donde se tiene que trabajar por objetivos. Y bueno, desde luego, debe ser independiente en cuanto a pensamiento, es decir, generar sus propios conceptos, asumir sus propios conceptos, apoderarse o apropiarse del conocimiento, interpretar ese conocimiento y luego ser abierto, es decir, llevar a compartir ese conocimiento, pero también seguir en ese proceso de adquisición de conocimiento mismo. Entonces, este es un tema muy interesante que nos lleva a preguntarnos, ¿de qué estamos hablando entonces cuando perfilamos al nómada del conocimiento? Bueno, estamos hablando de lo que en nuestras universidades se conoce como el enfoque por competencias, cuyas implicaciones tienen que ver con formar en el futuro profesionista esas habilidades de saber, de poseer un conocimiento. Pero, además de poseer ese conocimiento, el saber utilizar ese conocimiento, saber aplicar ese conocimiento, darle un uso. Y eso es lo que a final de cuentas es lo que nos va a generar un valor, el conocimiento aplicado. Y desde luego, el tener una base, una serie de principios, una serie de valores que sustenten
la aplicación de ese conocimiento, ¿sí? Este enfoque es el denominado enfoque por competencias que en la mayoría de los sistemas educativos de nivel superior, no solo en México, en América Latina, inclusive en Europa, se está adoptando en las universidades. Quiero pensar que en el Sistema Tecnológico Nacional de México, este modelo ya está permeando, ¿no? Al menos yo les puedo confirmar que en la institución para la que yo trabajo, el Instituto Tecnológico de Sonora, ya tenemos desde el año principios del 2000 con la adopción de este enfoque formativo, de este enfoque del proceso, enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué implica este modelo? Pues implica, insisto, adquirir conocimiento que no solo se limita a lo que el profesor transmite, sino a lo que el estudiante es capaz de salir a buscar, de salir y apropiarse de él, y luego tener la capacidad o la habilidad de convertir ese conocimiento en valor a través del uso, de la aplicación del mismo. Y todo el tiempo tiene que ser así, fundamentarse en principios y valores que le permitan, ¿sí?, que a final de cuentas esa aplicación de conocimiento sea para el bien común, genere un valor social. Y en el caso de Itson, sigo con el ejemplo porque es el modelo que yo trabajo y es el modelo sobre el que puedo ejemplificar los resultados tanto del modelo mismo como de las herramientas que hemos puesto en marcha para desarrollarlo. El modelo implica lo siguiente en el caso de Itson. Un conjunto de características. Por ejemplo, para cada uno de los programas educativos, independientemente de la disciplina, sea un licenciado en Ciencias de la Educación, un licenciado en Contaduría Pública, un ingeniero industrial, o sea, un licenciado en Administración o cualquier otra disciplina, nosotros estamos enfocando a perfilar un profesionista que sea analítico, que tenga esa capacidad de análisis, pero además que tenga la capacidad de pensamiento crítico, es decir, que tenga la capacidad de reflexionar, la capacidad de tomar el conocimiento, valorarlo y decidir en un momento dado, ¿sí?, la utilización que le puede dar. Además, hay otra función, que a partir de ese pensamiento crítico, de identificar qué conocimiento es útil para resolver una problemática, pues precisamente lo utilice para resolver la necesidad que identifica, resolver problemas y desde luego convertirse en un ente innovador. ¿Por qué en un ente innovador? Insisto, más adelante veremos un conjunto de competencias en las cuales destaca el perfil innovador como una de las que el sector empresarial, y ahora insisto en que no solo es el sector empresarial, sino que también el sector social está exigiendo y está esperando de los futuros profesionistas. A partir de ahí, esto se da a través de tres bloques de formación, ¿no? Las denominadas competencias básicas, competencias genéricas y un conjunto de competencias muy específicas o que tienen especificidad en la disciplina que estamos estudiando. Resulta que hay un documento muy interesante que también les sugiero que lo consulten, jóvenes estudiantes, colegas, profesores. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por ahí en el 2000, creo que su primera versión fue en 2013 o 14, pero la última que yo consulté fue la del 2016. Maneja una serie de normas, entre ellas, yo creo que a algunos de ustedes les puede sonar conocida o familiar, la norma Conocer, ¿no? La norma Conocer, que lo que hace es certificar el conjunto de competencias laborales en un perfil profesional. Bueno, pues esta norma orienta a un conjunto de competencias en las personas y en los perfiles ocupacionales de las diferentes disciplinas. En este caso, perdón, estoy ilustrando el que corresponde al sector de la disciplina financiera, ¿no? Es decir, el que tiene que ver con los perfiles del contador y del auditor. Pero también hay una norma que orienta, de hecho esta misma norma, pero en otro apartado,
orienta sobre las competencias que debe poseer, aparte del contador y el auditor, el ingeniero industrial, las competencias que debe poseer el psicólogo, las competencias que debe poseer el ingeniero civil, etcétera. Las perfila por disciplina. Pero es un documento interesante por lo siguiente, por lo que para mí resultó como factible de comentarlo en esta ocasión, ¿no? Esa norma clasifica tres grupos de competencias. Una de ellas denominadas transversales. ¿Qué son esas competencias transversales? Bueno, son todo ese conjunto de competencias que independientemente de la disciplina, el estudiante o el futuro profesionista se tiene que formar. Por ejemplo, la habilidad de comunicarse. Esa es una competencia que debe estar ahí en cualquiera de las disciplinas. La competencia relacionada también con la capacidad de comunicarse de manera escrita. Esa es otra de las competencias, de las básicas. Inclusive, ahora mismo, en las últimas lecturas que tuve, hacía referencia a que el manejo del idioma inglés, por ejemplo, que es el denominado idioma universal, está considerado ahorita como una competencia transversal. Estamos hablando entonces de que todos los perfiles profesionales deben manejar ese idioma. Las competencias técnicas. ¿Qué son esas competencias técnicas? Bueno, pues son ese conjunto de competencias que tienen que ver ya propiamente con la disciplina que nosotros ejercemos. Si en mi caso particular yo soy ingeniero industrial, pues hay un conjunto de competencias técnicas que a mí me formaron durante la carrera. Por ejemplo, saber tener la capacidad para elaborar un plan de producción, tener la capacidad para balancear una línea, diseñar un proceso de producción, la capacidad para diseñar estaciones ergonómicas, estaciones de trabajo ergonómicas, la capacidad para optimizar los procesos a través de un análisis lineal, por ejemplo, etcétera. Entonces, en el caso, por ejemplo, del psicólogo, bueno, pues hay un conjunto de competencias técnicas que debe poseer, que obviamente son distintas a las del perfil del ingeniero industrial. Entonces, ese conjunto de competencias técnicas son propiamente las que tienen que ver con la disciplina que yo ejerzo o la disciplina para la que yo me estoy preparando en este momento. Pero lo que es interesante es, para empezar, los dos primeros que he estado describiendo, tanto las transversales como las técnicas, son competencias que ya están impregnadas en la currícula de la mayoría de los programas educativos en las universidades en México y en América Latina. Pero el sector empresarial sugiere un tercer conjunto más que le han denominado competencias de sustentabilidad e innovación. Bueno, ¿cuáles son ese conjunto de competencias? Pues precisamente vamos a analizarlas en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Pero tienen que ver, desde luego, con esas competencias relacionadas a tomar decisiones que a través del tiempo nos garanticen la generación de valor. Con este estado cambiante, con esta situación cambiante que estamos teniendo durante lo que va del 2020, el hablar de un plan fijo no sería factible, pero sí el hablar de un plan que esté acondicionado de tal manera que pueda ser flexible, que podamos cambiarlo en función de las necesidades que se van presentando o que se van actualizando. Y bueno, pasaré entonces a la siguiente diapositiva. No sin antes también mencionarles que la misma Secretaría del Trabajo, les decía, por ahí en 2013 publicó un documento que se llama Instrumentos de Identificación de Competencias de Innovación. Se lo sugiero para aquellos profesores que están interesados en el tema, ¿no?, de explorar la innovación. Este documento, bueno, igual, está alineado con otro documento magno, que es el Manual de Oslo, emitido por la OCDE, ¿sí? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, me voy a la descripción ya específica de las competencias, y les decía,
En el caso del perfil que estoy manejando en este ejercicio, el perfil del contador, ¿sí? Del encargado de finanzas en una empresa, por ejemplo, es la parte transversal, perdón, tiene que ver con el manejo de la contabilidad, ¿sí? La parte de la confidencialidad, la parte de la secrecía, la parte de la lealtad de alguna manera. ¿Hacia qué? Bueno, hacia la empresa de la cual está manejando información que es relevante para la misma, ¿no? Por ahí vemos también otra característica, la comunicación verbal, la solución misma de problemas. Este es un tema interesante porque en la mayoría de los programas educativos, los que me ha tocado analizar, tengo la suerte de ser par evaluador también de CASEI, que es el organismo que acredita los perfiles de ingenierías, en el caso particular de ingeniería industrial, ¿no? Acredita la carrera como tal en cada universidad. Y lo que he podido observar en la experiencia que he tenido es que muy pocos programas están orientados a desarrollar un conjunto de estrategias, ¿sí?, dentro de la currícula que lleven al estudiante a formar un perfil para la solución de problemas. Entonces, yo creo que es un área de oportunidad para los programas educativos en cada una de nuestras universidades. En el caso de Itson, en el plan 2009 me tocó participar y por ahí aportamos, en el plan 2016. En el plan 2016 que hicimos un ajuste, me tocó aportar una materia que así se llama, ¿no? Solución de problemas propiamente. Y esta se basa en el uso de herramientas lúdicas que estimulan el proceso creativo y potencian la innovación. Ese tipo de perfil es el que tenemos que ir formando en las distintas universidades y en cada una de las distintas disciplinas. Y bueno, me paso al bloque de competencias técnicas. Estas, insisto, ya tienen que ver propiamente con ese conocimiento formado durante los 4 o 5 años de carrera profesional, ¿no?, en la universidad. En el caso del contador, la competencia para llevar registros diarios, estados de cuenta, hacer conciliaciones bancarias, dictaminar resultados de auditorías, el tema de hacer las declaraciones tributarias, etcétera. Pero ese tercer grupo, que acá está marcado en un bloque amarillo, tienen que ver con esas decisiones a largo plazo que sean sustentables y que sean sostenibles además, que nos garanticen valor, la generación de valor tanto para la organización como para el perfil profesional mismo, ¿no? Y, por ejemplo, por ahí en el 2016-17 lo que se esperaba es que tuvieran la habilidad de manejar actualizaciones en los sistemas fiscales, pero no solo manejarlas, sino generar propuestas, generar soluciones diferenciadas de lo que ya el sistema tributario estaba ofreciendo. Este conjunto de competencias este bloque que vemos en amarillo, se tienen que insertar en la currícula del estudiante de contaduría pública, por ejemplo. Y así como existe este bloque de competencias sustentables y de innovación para el contador, pues existen las propias para el perfil del ingeniero industrial. Bien, tenemos también por ahí otra situación. El tema de las estrategias de competencias que nos dicta la OCDE. En 2019 la OCDE sacó un documento muy interesante que le denominó competencias para construir un futuro mejor. Y pues desde luego tiene que ver con ese perfil que debemos formar, tiene que ver con ese perfil del futuro. Yo diría ya no del futuro, sino del presente, porque en 2009 todavía no estábamos viviendo la crisis de esta pandemia. A partir de esta pandemia, las competencias que se esperaban para el futuro ya tienen que ser en el presente. Por ejemplo, ¿quién de nosotros imaginaba que nos íbamos a pasar todo un ciclo lectivo, todo un ciclo semestral académico, desarrollándolo de manera remota, ¿sí?, en una plataforma virtual?
muchos profesores no se imaginaban eso. Muchos profesores, por su mente no pasaba la idea de trabajar de esta manera, de tal forma que cuando llegó la necesidad no estábamos preparados, ¿sí? Y eso nos hizo romper una serie de paradigmas a muchos, a otros no, a otros los dejó dentro de su zona de confort, ¿sí? Pero los que nos llevó a romper paradigmas, pues nos volvió creativos y nos volvió innovadores también en el tema de la educación. Y además, asimismo, se volvió innovador el sistema de la universidad. Y acá, bueno, les puedo mencionar algunos casos. Tuve la oportunidad del semestre que ya concluyó de trabajar una asignatura para el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, esto es en una afán de autocrítica constructiva, ¿no? Creo que la respuesta que el sistema tecnológico de Monterrey tuvo para continuar el proceso académico fue una de las más eficientes y de las más efectivas. En el sistema no se tuvo ningún problema para darle continuidad al semestre tal cual, como si estuviéramos en el aula. Y en cambio hubo universidades en las que los profesores durante todo el semestre no se comunicaron con el estudiante por ningún medio. Entonces, esa situación, les digo, son ejemplos que les pongo en este momento para visualizar que lo que nosotros esperaríamos que sucediera en un futuro ya se está presentando y que debemos desarrollar la competencia para adaptarnos, ¿sí?, a esa nueva necesidad, a esa nueva realidad y tener la capacidad de resolver las necesidades o las problemáticas. Les decía el caso del profesor, pero lo mismo sucede con los estudiantes. Muchos estudiantes, aún siendo tecnológicamente nativos, no tuvieron la habilidad de comunicarse vía remota. Aún manejando diferentes aplicaciones, aún con la habilidad en el chat, aún con la habilidad en el teléfono celular, aún con la habilidad en las páginas web, no se reportaban durante el semestre, durante las clases en la temporada de cuarentena. Pero bueno, eso nos lleva a concluir que el estudiante no quiso salir de la zona de confort. Entonces, puede estar ahí presente toda la tecnología, pero si uno no decide romper el paradigma y salir de la zona de confort, la situación pierde valor, la condición pierde valor, el perfil profesional no genera valor. Entonces, es una condición que el mercado laboral globalizado está exigiendo del perfil profesional. El romper paradigmas, el salir de la zona del confort, el pensar críticamente, el pensar creativamente y el innovar. Entonces, mi sugerencia es consultar también esta referencia que les digo es interesante para la vida académica, profesor, estudiante. Y bueno, este documento de competencias para construir un futuro mejor, emitido por la OCDE en el 2009, categoriza cuatro tipos de competencias, ¿no? Las básicas, ¿sí?, que tienen mucho que ver con lo que ya les venía platicando, ¿no? Con la parte de la comprensión lectora, las habilidades matemáticas, las habilidades digitales, las habilidades analíticas, las habilidades sociales, las habilidades de relacionarse, las habilidades emocionales, las habilidades de controlar emociones, de utilizar las emociones para generar valor a través de ellas, están considerados en lo básico. Y por ahí el segundo conjunto de competencias son cognitivas y metacognitivas, así las denomina la OCDE, y tienen que ver con el tema de pensar críticamente. Y el pensamiento crítico es salir de esa zona de confort para luego resolver las diferentes necesidades o problemáticas. Los gurúes de la innovación dicen que el mejor momento para innovar es cuando estamos en una crisis. ¿Por qué razón? Bueno, porque la crisis nos lleva precisamente, ¿sí?, a ser creativos en la solución de un problema. El buscar una respuesta
distinta a la que ya se había dado en el pasado. Y hay otro tercer grupo de competencias sociales y emocionales denominadas, ¿no? Que estas tienen que ver más con el tema de satisfacer un conjunto de demandas, ¿sí? Que tienen relación directa con las habilidades de comunicarse, las habilidades de trabajar en equipo, las habilidades de hacer el networking, las habilidades de buscar información, las habilidades de transmitir información, de transmitir conocimiento. Y por ahí el cuarto conjunto tiene que ver con conocimientos y competencias profesionales, técnicas y especializadas, ¿no? Las que refería en el caso anterior como disciplinares, las que tienen que ver con el perfil también. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es la experiencia que hemos tenido nosotros? Miren, empezamos a trabajar con una filosofía muy interesante, la que aportaron tres autores muy reconocidos, ¿no? Dyer, Gregersen y Christensen. Christensen falleció por ahí en el mes de enero, pero tuvo una gran aportación. Definieron lo que es el ADN del innovador. Bueno, ¿qué es esto del ADN del innovador? Pues hacen una similitud, una analogía entre lo que es el ADN humano. ¿Qué es el ADN humano? Bueno, es el conjunto o la base de datos donde se encuentra la información genética que nos define en cuanto a comportamiento humano. Y el ADN en cada persona pues es distinto. De tal manera que al hacer la analogía, ellos estudiaron el ADN del innovador a través de realizar una serie de entrevistas con íconos reconocidos mundialmente, ¿no? En el caso de los innovadores que fueron consultados está Mark Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos de Amazon, el señor de Alibaba, Jack Ma, y etcétera. Elon Musk, ¿sí? Richard Branson, un conjunto de perfiles reconocidos mundialmente por ser íconos innovadores. Entonces, al hacer este análisis, llegaron a una conclusión. Dijeron, ¿qué tienen en común este conjunto de personas que los hace distinguirse como innovadores? ¿Qué grupo de competencias podemos resumir que poseen este conjunto de innovadores? Y que nos pueden servir de referencia para entonces empezar a perfilar dentro del sistema educativo y dentro de las empresas, perfilar la innovación. Bueno, uno de ellos, de ese conjunto de habilidades que ellos determinan es la habilidad de cuestionarse. El innovador lo que hace es cuestionarse acerca de lo que observa, acerca de lo que percibe. Se cuestiona de por qué las cosas son de esa manera y si pudieran ser distintas, siempre en el entendido de que se trata de generar un mayor valor sobre lo que ya existe en el momento. Entonces, el cuestionamiento es un primer componente en el ADN del innovador. El segundo es la capacidad de observar. Bueno, yo me cuestiono, pero ahora observo el entorno, observo el contexto de tal manera que tenga la capacidad de identificar los elementos que están presentes, ¿sí?, en ese contexto, en ese ambiente, y entonces a partir de cuestionarse y luego de observar, yo puedo establecer una asociación entre ese conjunto de elementos. ¿Qué significa esto de la asociación? Bueno, podemos asumir que hay dos ideas que en apariencia no tendrían absolutamente nada que ver. ¿Sí? Dos ideas distintas que no tienen nada que ver. Bueno, la asociación es una habilidad que me lleva al nivel tal que esas dos ideas yo logro juntarlas y generar una tercera idea integrada a partir de esas primeras dos. La capacidad de asociar. Y esto se hace a través de ejercicios
lúdicos a través del uso de herramientas lúdicas. Unas diapositivas adelante les voy a ilustrar cómo lo estamos haciendo en nuestra universidad. Otra habilidad que debe estar presente en el ADN del innovador o del perfil profesional innovador es la capacidad de hacer networking, de establecer contacto con otros entes, de tal manera que haya un intercambio de información, un flujo de información, un flujo de conocimiento, ¿sí?, que nos vaya enriqueciendo sobre una propuesta. Lo que estamos haciendo ahora mismo en este tipo de eventos es precisamente eso, establecer un conjunto de redes donde estamos compartiendo conocimiento con el propósito de generar un valor adicional sobre lo que ya se viene dando en el aula o en la universidad. Y un quinto elemento es la capacidad de experimentar. El innovador, una vez que se cuestiona, una vez que observa, identifica los elementos en el contexto, una vez que logra asociar ideas, ¿sí?, y generar una idea diferenciadora, ¿sí?, y una vez que determina que necesita un conocimiento adicional y para eso establece redes, contactos a través de los cuales puede enriquecer ese conocimiento, lo que tiene que hacer es estructurarlo y entonces experimentarlo. Es decir, llevarlo a la práctica para saber si esa idea realmente tiene potencial innovador o si esa idea realmente soluciona la necesidad que están identificando. Este tipo de ejercicios nosotros lo hemos venido desarrollando apoyados en el modelo que ahora mismo vemos en pantalla, ¿no? Un modelo que hemos determinado CREINNOVA. Este modelo nos ha servido para alinear los distintos programas educativos que tenemos en Ipson, ¿sí?, con el perfil que tenemos que ir formando, en este caso, tanto en los niveles de licenciatura como en maestría, tenemos, en el tema de la maestría en gestión de la innovación, por ejemplo. De tal manera que este modelo CREINNOVA, comentaba yo con el doctor Sabino y con el doctor Rafael, que este modelo es una creación de un colega colombiano, es el doctor Luis Carlos Arraut. Sobre este modelo empezamos a trabajar y hemos hecho una serie de aportaciones, de tal manera que le hemos integrado un conjunto de elementos que permiten que el modelo sea aplicable en cualquier contexto, sea el contexto educativo, sea el contexto empresarial, sea el contexto social. Este modelo nos ha sido útil para generar innovación dentro de la empresa, como para generar innovación también en el sector social, ¿no? Y este modelo parte de 4 etapas, ¿no? Una etapa de imaginación que tiene que ver con la capacidad de cuestionarse y la capacidad de observar. Una etapa de implicación que tiene que ver con empezar a identificar estos elementos con los que yo voy a construir la posible solución, ¿sí? Una tercera etapa que es el pensar o estructurar ese conjunto de elementos, darles forma, que esto puede ser un prototipo de solución. Y luego la cuarta etapa es la actuación, es decir, la validación de esa idea, llevándola a campo. ¿Y cómo echamos a volar este modelo? Bueno, utilizando un conjunto de herramientas lúdicas, si ustedes se ubican en el centro, ¿sí? Entre ese conjunto de herramientas lúdicas está lo que se conoce como el pensamiento visual, ¿sí? Está también lo que se conoce como game storming, que son metodologías propiamente, ¿no? Está el pensamiento en diseño, el design thinking, que algunos de ustedes ya deben de identificar. Está otra metodología de un colega colombiano también, denominada Wake Up Brain. Y todo eso que vemos en el centro, con ese personaje que está feliz con los bracitos arriba porque se está divirtiendo, porque ese conjunto de elementos son herramientas lúdicas, es decir, son juegos. Está comprobado científicamente que el aprendizaje se da más fácil o es más fluido a través de juegos. ¿Cómo aprende el niño en la primera etapa escolar? ¿Cómo aprende en el kinder? Pues aprende a través de juegos, ¿sí? Aprende a través de juegos. De esa manera, el juego se convierte en un medio para poder propiciar el pensamiento crítico, ¿sí? Para poder desarrollar la creatividad
y para potenciar la innovación en un momento dado. Bueno, este modelo también les comentaba a los colegas doctores, lo tenemos registrado como propiedad intelectual, precisamente porque ya vimos el resultado y porque esto nos está abriendo puertas, tanto en el sector empresarial, en el caso de Colombia, como en el caso de los sistemas educativos, ¿no? Está más arraigado en Colombia porque por allá nació la idea. A mí me tocó integrarme, colaborar desde el 2015 a la fecha, y generar ese cambio en México implica el tener más aliados, y tener más aliados cuando uno quiere ser innovador es tener aliados que quieran salir de la zona de confort, y eso no es fácil. Eso no es fácil, pero bueno, es una misión que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, este mismo modelo tiene que ver con la gestión de la innovación. O sea, ¿por qué la innovación? Porque la innovación en estos momentos es un componente estratégico en cualquier empresa para fines de incrementar la competitividad. Yo insisto en lo siguiente: después de que salgamos de esta pandemia, lo que han denominado los gobiernos la nueva realidad, ¿sí? La innovación va a ser un componente clave. De hecho, ahora mismo la innovación es un componente clave desde el momento en que estamos buscando la vacuna, el medicamento o la solución al problema del COVID-19. Todavía no encontramos una vacuna, todavía no encontramos una solución que a quienes lo están padeciendo en el inmediato plazo les elimine ese problema. Entonces, desde ahí ya podemos visualizar que estamos en un periodo de innovación que ya no lo va a parar nadie, y que quienes tengamos la capacidad de adaptarnos a esa nueva realidad a través de ser creativos, a través de ser innovadores, pues vamos a estar ahí presentes. Y quienes no, quienes decidan quedarse en la zona de confort, se van a estar rezagando. Esa es la realidad. Es lo que estamos viviendo y lo que seguiremos viviendo en los próximos años. En ese sentido, para gestionar la innovación, los expertos nos dicen, ¿no?, que hay un 99% de divergencia y un 1% de convergencia. ¿Qué es esto de divergencia-convergencia? Miren, cuando nosotros trabajamos el ejercicio de asociación de ideas, sucede lo siguiente. Partimos de dos ideas que en apariencia pueden no tener ninguna relación, ¿sí? Pueden no tener ninguna relación, pero entonces, cuando logramos establecer una relación después de 15, 20, 30, 40 o 1000 intentos, entonces estamos logrando la convergencia. Y ese 1% es el que me va a hacer diferenciado o diferenciador de lo que ya existe en el mercado. Les pongo el ejercicio de Alva Edison. Por ahí en alguna ocasión leí que para llegar a la definición del foco, de lo que es la bombilla luminiscente, tuvo que intentarlo 999 veces. En la número 1000 encontró lo que estaba buscando. ¿Sí? Pero entonces 999 veces hizo el ejercicio de divergencia, de estar combinando ideas, de estar combinando elementos, hasta que el primero lo combinó, hizo una serie de combinaciones y no resultó. El segundo tampoco, el tercero, el 999 tampoco. Por allá en el 1000 resultó lo que él esperaba. Hizo un ejercicio de divergencia y un ejercicio de convergencia. Esto mismo también lo podemos llevar al proceso de formación académica, al proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, lo estamos haciendo en nuestra universidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo siguiente. Miren, las clases habituales son de esta manera. Trabajamos lo que es pensamiento crítico, ¿sí?, con los estudiantes. Rompemos el esquema habitual que es que el estudiante pase y explique una diapositiva, va más allá de que el estudiante memorice. No. El estudiante perdón por la redundancia, desarrolla un tema, lo analiza, tiene una serie de lecturas, generamos discusión y luego a través, no de textos,
preferimos que lo haga a través de figuras, de dibujos, a través de forma visual. Utilizamos el pensamiento visual, que es esto que estamos viendo. Él explica la situación que percibe y también plantea lo que pudiera ser la solución a esa situación o a esa problemática. Este tipo de ejercicio nos ha permitido que el aprendizaje sea mucho más efectivo. El mismo estudiante lo expresa y no solo lo expresa en palabras, en cuanto a percepción, sino que en los resultados, en las evaluaciones que hacemos de manera estandarizada, percibimos que hubo una efectividad en el conocimiento adquirido, ¿no? A final de cuentas, le digo, este tipo de ejercicios tienen que ser dentro y fuera del aula. Aquí tenemos otra ilustración donde visualizamos cómo los estudiantes explican una problemática, describen una problemática y plantean una posible solución. Y no utilizan texto, utilizan dibujos porque los dibujos nos permiten concretar más la idea, ¿sí? Nos permiten pensar más allá de lo que un texto nos puede decir. Y esto es propiciar el pensamiento crítico en el estudiante. Estos elementos son determinantes cuando en la mayoría de los programas educativos y en los modelos dentro de las universidades se incluyen materias que tienen que ver con emprendimiento. La ilustración que tenemos es un modelo de emprendimiento. Un modelo donde se inicia con una idea, se pasa a un prototipo, ese prototipo se valida por los clientes, a través de un producto piloto o lo que se llama en este momento producto mínimo viable, ¿sí? Y luego eso nos lleva a que el usuario nos realimente y nos diga qué es lo que requiere que se ajuste en ese producto o en esa solución. Hacemos la solución, se la volvemos a pasar al cliente y el cliente la valida diciendo, ¿sabes qué? Ya satisfizo mi necesidad. En ese momento, ¿sí? Cuando yo ya encontré una solución diferenciadora a lo que ya hay en el mercado, a partir de ese momento ya puedo pensar en una unidad de negocio, ¿sí? Que es el personaje que está en el centro. Ya me puedo convertir, en un innovador, en un hombre de negocios. Pero antes de pensar en una unidad de negocios, lo que tengo que definir, lo que debo tener claramente es esa condición diferenciadora que voy a ponerle al mercado. Entonces, primero tengo que ser creativo, luego tengo que encontrar el componente innovador y después de eso pensar en convertirme en una unidad de negocio. Eso nos lleva a una definición específicamente de lo que es innovación. A veces confundimos innovación y pensamos que innovación es lo mismo que invención y no es así, por supuesto, ¿sí? El concepto de invención es eso, es generar una idea que inclusive puede terminar en un registro de propiedad intelectual, ¿sí? Pero eso no le da la condición de innovadora. La definición de innovación se las voy a explicar de una manera muy sencilla, con estos tres elementos que tenemos en pantalla. Primero que nada, necesitamos que se trate de una novedad, de una nueva idea, ¿sí? De algo diferente a lo que se está ofreciendo ya en el mercado. Una nueva solución, una nueva forma de resolver una necesidad. Pero esa nueva forma tiene que estar presente en un contexto específico, ¿sí? Cuando está presente en un contexto específico, es porque en ese contexto no existía como tal, como solución. Pero una vez que está en ese contexto, tiene que generarme un valor, debe de tener éxito. Entonces, el primer foquito que estamos viendo con el cerebro es la generación de una idea de valor. Luego, donde vemos los engranes es que esa idea de valor funcione en un contexto específico donde no existía. Y tercero, ¿sí? Es que tenga éxito. Y cuando hablamos de éxito, generalmente lo asociamos con un éxito económico. Es decir, que esa idea, alguien esté dispuesto a pagar por ella, a comprarla. En ese momento, ya puedo hablar de que es una innovación. ¿Qué sucedió con el tema en ese momento me viene a la mente el tema de Uber? Lo que es el sistema de transporte existe desde hace años, los taxis convencionales.
pero alguien tuvo una idea muy específica. Alguien dijo, a ver, voy a generar un concepto, ¿sí?, de transporte en el cual existan condiciones diferenciadoras de las que ahorita ya ofrecen los taxis convencionales, ¿sí? Y lo voy a dirigir a determinado sector de mercado. Bueno, encontró la idea, definió la idea, perdón, encontró el contexto. Y luego se encontró con que ese conjunto o esa población o ese mercado hacia donde dirigió la idea estuvo dispuesto a pagar por ese servicio. Entonces, se convirtió en una innovación. Uber ha sido una innovación en lo que viene siendo el servicio de transporte público, ¿sí? Y como ese, hay muchos casos. El caso de Netflix versus Blockbuster, ¿sí? Pero bueno, yo creo que esta explicación nos pudiera resumir la definición propiamente de innovación. ¿Y cómo estamos haciendo todo esto? De formar esas competencias laborales innovadoras que exige el mercado global en los nuevos profesionistas. Pues lo estamos haciendo a través de una serie de talleres. En este caso los estamos dirigiendo a estudiantes dentro de cada una de las diferentes clases o materias que cursan en cada uno de los distintos programas educativos. Y tiene un objetivo muy claro, que el estudiante asimile, conozca lo que es el concepto de innovación, pero desde su perspectiva, no dictado ni tomado de ninguna referencia bibliográfica, no dictado ni tomado del manual de Oslo, no dictado ni tomado desde el modelo nacional de emprendimiento en el caso de México, ¿sí? No dictado desde lo que dice el profesor en el aula, sino más bien entendido, ¿sí?, comprendido y asimilado desde lo que el estudiante experimenta dentro del aula. Y para eso lo que hacemos es desarrollar el proceso creativo. Es decir, el proceso creativo nos va a ser útil para potenciar innovación. Y para llevar a cabo el proceso creativo, les decía en el modelo que les compartía unas diapositivas atrás, utilizamos herramientas lúdicas, herramientas de juego, ¿sí? Con eso, ¿qué estamos buscando? Bueno, generar un cambio en la estructura mental del futuro profesionista, ¿sí? Generar un cambio que permita que el estudiante tenga un pensamiento crítico, pero también tenga un pensamiento flexible. Y que eso le sea útil no solo para la actividad laboral, sino también para la vida personal. Porque a veces en las soluciones personales llegamos a un nivel en el que, la salud se ve sacrificada. Entonces, en esto tiene mucho que ver el tema de las emociones, aprender a través de las emociones, que de hecho es una tendencia que ahora mismo se está desarrollando mucho en las empresas, ¿no? El denominado programación neurolingüística. El trabajar las emociones de tal manera que las emociones se conviertan en una ventaja competitiva para generar valor dentro de las empresas. Y bien, ya para concluir, les comparto aquí algunos ejercicios. Estamos trabajando a través de un concepto que denominamos Laboratorio de Creatividad e Innovación en ITSO, ¿sí? El colega colombiano tiene un laboratorio que a nivel Latinoamérica ha sido reconocido, el Laboratorio de Creatividad e Innovación El Patio de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que es donde he tenido la fortuna de entrenarme también. Y lo que hacemos es trabajar este modelo, CreInnova, utilizando herramientas lúdicas, herramientas de juego, con distintos niveles educativos. En la ilustración se ven estudiantes que son de secundaria, ¿sí? Que lo que están trabajando, en esa jornada estuvieron trabajando innovación social, soluciones a problemas o a problemáticas de tipo social, específicamente en una ciudad que tiene un tremendo rezago, la ciudad de Cartagena, en Colombia. Y luego, bueno, acá es una experiencia propiamente en Itson. ¿Qué hacemos? El mismo modelo que aplicamos para estudiantes, las mismas herramientas que aplicamos para estudiantes, las hemos estado aplicando con profesores, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, igual, con el mismo objetivo, ¿sí? Despertar el pensamiento crítico, desarrollar el proceso creativo y potenciar la innovación dentro del aula. Es decir, que el profesor trabaje en el aula distinto a como lo hace de la manera tradicional. Y eso nos ha generado un valor adicional sobre la formación, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre las evaluaciones que están teniendo los estudiantes. En los últimos años se ha incrementado
el número de estudiantes que han aprobado los exámenes, los exámenes estandarizados nacionales, ¿no? De momento se me fue el nombre de uno de ellos. Pero hay un examen que se realiza al final de la carrera y que te acredita de tal manera que hasta sirve para procesos de titulación casi automática, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, este tipo de modelos para desarrollar creatividad e innovación, insisto, funciona tanto en estudiantes de bachillerato como funciona en profesores para que innoven en el aula. Pero también lo llevamos a ambientes administrativos. Este es un grupo de compañeros también de ITSOM, del área de servicios escolares, que tenían una serie de problemáticas y a través de los talleres ellos mismos generaron las soluciones y fueron soluciones innovadoras, fueron soluciones, redujeron costos, incrementaron la productividad, fueron más efectivos en la solución, en la respuesta a los requerimientos del estudiante y bueno, insisto, el modelo funciona para cualquier contexto. Aquí estamos viendo chicos de primaria, de sexto grado de primaria también, utilizando en este caso juegos a través del Lego, ya sea juego serio o gamificación. Finalmente las herramientas nos sirven para ese propósito, ¿no? Y ahora mismo estamos experimentando con niños entre los 6 y los 12 años, o sea, niños de educación básica. ¿Por qué razón? Porque miren, en una ocasión se nos ocurrió utilizar el mismo modelo, las mismas herramientas lúdicas de juego que utilizamos con adultos, utilizarlo con niños. Y nos dimos de tope. No pudimos con los niños. Y es que, bueno, entendimos que son contextos distintos, que teníamos que adecuar las herramientas. Y nos pusimos a diseñar una serie de juegos que pudieran ser útiles para la pedagogía, porque el modelo inicialmente que creamos fue de tipo androgógico, pero no nos funcionó con niños. Entonces ahora mismo hay estudiantes, tengo 2 estudiantes de maestría que en su tesis están desarrollando herramientas lúdicas adecuadas al contexto de los niños y estas herramientas inclusive la idea es digitalizarlas. Estamos ya en ese proceso del diseño digital, para que el niño no solo la juegue durante el taller, sino que las pueda instalar en su celular, pero ya con un propósito de aprendizaje específico, ¿sí? Ya es decir, un tipo de juego serio, ya con un propósito de aprendizaje, con un objetivo de aprendizaje específico para cada uno de los niños. Y esto nos modelarlo inclusive en niños que tienen necesidades especiales. Entonces, esto es un gran desafío, pero eso es lo que nos hace pensar innovadoramente, el ponernos desafíos, salir de esa zona de confort. Espero en 1 año, 2 años más, tener la evidencia para compartírselas también. Y digo, esperando que me vuelvan a invitar, doctor, que con mucho gusto estaré participando por acá, ¿sí? Y bien, esto ya finalmente es un ejercicio que hemos estado desarrollando con empresas del sector privado en la ciudad sede de mi instituto, donde el mismo modelo CREINNOVA y las mismas herramientas lúdicas igual les han llevado a identificar problemáticas, construir una solución de manera creativa, con un valor diferenciado y luego implementarlas y aplicarlas, o sea, convertirla en innovación al interior de la empresa. Y esto obviamente les ha generado una serie de ahorros, un incremento en la eficiencia, en la productividad y etcétera. Y bien, termino con esto. Definición del perfil profesional innovador que el mercado global está esperando, egresado de cualquier sistema educativo. Primero, que tenga la capacidad de aportar una novedad. Para eso tiene que pensar críticamente y ser creativo. Salir de la zona de confort. Salir
y buscar información, convertirse en un nómada de la información. Luego, tomar esa novedad y ubicarla en un contexto específico. Cada empresa tiene necesidades distintas. Entonces, tenemos que desarrollar la habilidad de identificar la necesidad y la problemática en cada organización, en esa organización en particular, y poder estructurar la solución diferenciadora, la solución que permita poder medir a través de algún indicador el cambio que estamos proponiendo. A eso le llamamos éxito. ¿Okay? De manera sencilla y de manera resumida, este es el perfil que necesitan las empresas en este momento. Estudiantes, profesionistas, egresados que aporten novedades en un contexto específico y que esas novedades impacten en lo económico a la empresa, pero ojo, no solo a la empresa. Hay un elemento muy importante, la innovación social. Que esa novedad impacte en la calidad de vida de las personas. El día que descubran la vacuna o la cura para el COVID-19, las empresas van a ser exitosas porque van a vender, imagínense, las cantidades que van a vender de su producto. ¿Sí? Y por otro lado, la sociedad también va a salir ganando porque la calidad de vida va a ser mejor. Entonces, la innovación terminó impactando tanto a la parte organizacional, la parte de la unidad de negocio como empresa, como también terminó impactando sobre la... Bueno, por eso les hablaba en un principio de que somos agentes de cambio. Tenemos que llegar a propiciar ese tipo de condiciones en el contexto en el que nos vamos a desarrollar profesionalmente. Termino con esto. Doctores, no sé si haya preguntas. Claro que sí. Igual y les dejo también mi correo electrónico, doctor, pero adelante, le escucho con mucho gusto. Claro que sí, Jorge Guadalupe. Estuvo interesante la plática, que es lo que todos necesitamos entrar al esquema de innovación, ¿verdad? No sé si tenga alguna pregunta, doctor Mora. Yo tengo dos consideraciones, pero no sé, el doctor Moras, ¿qué nos puede decir al respecto? Que active su micrófono nada más. Para que... Ahora sí ya, gracias. No, gracias. Quería yo agradecer en primer lugar al doctor Jorge porque yo creo que nunca había yo visto a alguien estructurar, articular, definir esta necesidad de que nuestros alumnos y nosotros también podamos resolver problemas de vida, problemas profesionales y no los últimos 5 problemas del capítulo 20 que son los más difíciles. Esos los tenemos que saber resolver también, pero hay que resolver aquellos, que está enojado el jefe, que es ese tipo de problemas. Aquí va la pregunta y felicidades y ya está usted invitado a regresar porque creo que nosotros, como decimos en México, nos hemos quedado picados de saber a dónde va esto y qué va a pasar en 2 o 3 años, como usted bien lo menciona. Pero aquí va la pregunta. ¿Qué tantos profesores, no sé a qué nivel joven o nivel un poco más veterano, como el de su servidor, oigan estos conceptos y le digan, bueno, yo me limito a dar mi clase de circuitos, de reactores químicos, de control, y yo cubro los 35 problemas de cada capítulo, incluyendo los últimos 5. Ahí está el problem solving, ahí está la capacidad de resolver problemas. Así es que lo que usted dice, pues quizá para los psicólogos, quizá para, pero no es para mí, no es para los ingenieros, no es para los contadores. Así es que muchas gracias, me da mucho gusto conocerlo. Buena suerte. ¿Cómo le hace usted cuando le dicen eso? Bueno, es una excelente pregunta, doctor, porque precisamente eso que usted acaba de describir es un proceso que se lleva a cabo no en una conversación de 5 minutos o 10 minutos con un compañero maestro. Eso que usted acaba de describir, yo lo estoy viviendo desde el 2014 que entré de lleno a esta línea de investigación, a esta línea de trabajo. Y más que línea de investigación, le llamo línea de trabajo porque tengo contacto directo con las empresas. Yo hace 16 años soy profesor investigador en Itson.
Pero previo a esos 16 años, yo trabajé durante 11 años en la industria maquiladora. Entonces, fui maquilador, fui ingeniero de piso y perfectamente conozco cómo funcionan ese tipo de organizaciones. Pero bueno, cuando se trata de querer contagiar con esta idea, lo primero que se encuentra uno es la resistencia, el no salir de la zona de confort. Y bueno, tuve la experiencia de conformar un grupo de profesores del programa educativo industrial, y un día les dije, profesores, pues miren, todo el tiempo hemos estado haciendo lo mismo. Hemos estado haciendo trabajo de investigación sobre optimización de procesos, sobre diseño de procesos, sobre estandarización de procesos, sobre sistemas de gestión de calidad para certificar procesos. Entonces, ¿pero qué les parece si ahora generamos una nueva línea que tenga que ver con creatividad e innovación? Y la respuesta de los 4 profesores que estamos en un mismo cuerpo académico fue, a mí no me interesa. Yo ya tengo mi nicho, a mí no me interesa. Oye, pero es que aunque tengas tu nicho, esto encaja, porque el tema de creatividad e innovación es transversal. O sea, dentro de la misma línea que ella tiene lo podemos trabajar, solo con un enfoque distinto que te va a ser diferenciador de lo que a lo mejor otro profesor escribe sobre optimización, ¿sí? O sobre diseño de procesos. Y dice, no, no me interesa. Pues entonces mi decisión fue, pues, bueno, yo entonces sigo mi camino porque estoy convencido que por aquí es. Y desde el 2014 a la fecha hemos capacitado, le voy a dar este número, mire qué interesante, doctor. Hemos capacitado a 60 profesores, de 2014 para acá, con talleres de 20 horas de entrenamiento. De esos 60, cuando mucho, hay 5 o 6 que se han quedado trabajando esta línea, pero no se han dedicado de lleno a ella. O sea, de vez en cuando le entran. 5 o 6. O sea, un porcentaje bajísimo sobre lo que la institución ha invertido. Pero eso es porque el profesor no rompe el paradigma. ¿Y qué hacer ante eso? No detenerse. Uno no se debe detener por eso. Uno tiene que seguir en esa línea en la que está convencido que es un nicho de oportunidad. Y sobre todo, doctor, que es pertinente, que uno está convencido que eso es lo que se necesita en el mercado actual. Usted diferenciaba 2 cosas. Los problemas del final del capítulo que lo va a resolver con una aplicación, con un software. Ahí está el solver para utilizarlo. Hacer un ejercicio de optimización utilizando cualquiera de las metodologías de tipo lineal. ¿Sí? Perfecto. Pero ¿dónde quedan las otras habilidades, las otras competencias que tienen que ver con el tema de resolverlas creativamente? El tema de resolverlas distinto a como el libro te las dice. O utilizar ese mismo conocimiento, pero para resolver otro tipo de problemas que no te está indicando el libro. O sea, ese tipo de desafíos son los que tenemos que mantener. Y cuando alguien que uno invita o trata de involucrar dice no, es muy sencillo. Uno sigue el camino, porque sabe que se va a ir encontrando. De 100 a lo mejor se encuentra 5 que sí les interesa. Bueno, pues con esos trabajamos, con ellos vamos sumando. Me decía mi colega colombiano, él tiene con ese tema de su doctorado por ahí en 2006, 2007. Él estima que le costó 10 años llegar a consolidar este concepto dentro de su universidad. 10 años para que le compraran la idea. Usted no sabe la cantidad de veces que a los directivos de mi universidad les he vendido el invertir en infraestructura, acondicionar un aula, un edificio, solamente un aula, ni siquiera un edificio, un aula a manera de laboratorio, donde tengamos un ambiente propicio para desarrollar el proceso creativo, porque desde la parte emocional tiene que haber ciertas condiciones, combinaciones de color, tipo de muebles, tipo de iluminación, el tipo de piso, el tipo de paredes, que puede escribir y borrar con unas franelas, que puede escribir sobre las mesas sin tener que estar con una hoja en papel, o sea, y todavía no me hacen clic, pero resulta que ahora con esta situación ya se dieron cuenta que eso es una desventaja competitiva, porque hay otras universidades que ya lo están haciendo y esas están tomando ventaja, esas se están volviendo más competitivas, lo que es una realidad.
La innovación es una característica distintiva de la competitividad. Concreto, donde la quiera ver, en cualquier contexto. Quien innova se vuelve más competitivo. Quien no innova hasta se pone en riesgo de desaparecer. Cuidado con eso. Espero haber aportado a su pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Y confirmo que la mayoría de las personas en la industria que contratan a nuestros alumnos para su proyecto de último año o ya como ingenieros, en mi caso industriales, igual que en el suyo, siempre me dicen eso. Mira, a veces no voy a ver ni siquiera sus calificaciones. Quiero ver si el muchacho tiene empuje, tiene garra, tiene muchas de estas características que usted menciona. Si es una persona entera. Y lo que me dicen, lo difícil es verlo eso en 5 minutos o en media hora. A veces conviene por eso que trabaje el muchacho con nosotros, pero confirmado y esos me dicen, hay muchachos que tienen 100 que a lo mejor no los quiero. Me lo han dicho, porque pues no saben resolver problemas. Mire, doctor Rafael, acá, lo que le tengo en la pantalla es una ilustración. Mire lo que estamos haciendo. El programa educativo de ingeniería en software tiene unos tipos tan talentosos. A mí me encanta trabajar me asignan un grupo cada semestre de estudiantes de software. Y yo creo que es con el grupo que más disfruto y que más productivo se vuelve. Esto que usted ve acá es un ejercicio que salió a partir de una idea en uno de mis clases, en uno de los talleres. Un grupo de estudiantes que dijo, ok, vamos a diseñar un guante de tal manera que te permita medir, ¿sí? En la persona que saludas te permita medir si la persona te está mintiendo o no. Ah, caray, ¿cómo? Pues no, es que hay un patrón. Y de repente, cuando alguien tomó esa idea, el otro dijo, oye, ¿y por qué no hacemos un guante que cuando saludes puedas percibir la presión arterial de la persona, la temperatura? Y mire, todo eso fue antes del COVID-19. Imagínense en este momento si ese tipo de producto es pertinente. Sí. Bueno, ahora mismo estamos en el proceso de desarrollo. ¿Sí? Pero todo se incubó a partir de este tipo de ejercicios, de pensamiento crítico, de desarrollo de proceso creativo, de potenciar innovación. Y esto ya ganó 2 concursos locales. En uno de ellos participó como sponsor la NASA. Entonces, son pequeños logros que en suma hacen grande a una institución educativa. Pero esto es producto de profesores y estudiantes. Sí. Es clave. Por mencionarles una. Y como tenemos otro. De mismo software, un grupo de estudiantes que diseñó una especie como de sábana o de colcha para los recién nacidos, los neonatos, ¿sí? Para los recién nacidos, de tal manera que también funciona a través de sensores que sigan un patrón y permiten definir si el recién nacido está potencialmente expuesto a muerte de cuna, si está dejando de respirar, si la temperatura le está variando, el ritmo cardíaco, o sea, cosas muy interesantes que a lo mejor en el mercado ya están, que seguramente en Asia o en Europa ya están prototipados, inclusive pueden estar hasta patentados. Pero eso no importa. Aquí hay un contexto local, con muchas necesidades, con una serie de carencias, con una serie de limitaciones, que cuando se contribuya, cuando se tenga una aportación de este tipo, va a haber un impacto social significativo. Y eso es lo que estamos buscando. Esa es la misión que tenemos como profesores y como innovadores, porque yo me considero un profesor innovador. No un empresario, un profesor innovador. Muchas gracias por compartir esto, porque son logros que usted dice que son locales, pero yo creo que son a nivel mundial, ¿eh? Así es que felicidades. Doctor Sabino. Sí, gracias, doctor Moras. Pues, primeramente felicitarte, como ya lo hice, pero fíjate que me llama la atención mucho el modelo que tienen ustedes desarrollados, el saber hacer y saber ser. En la década de los 90 yo me dediqué a esto. Por falta de apoyo, pues tuve que mirar a otra línea.
Entonces, pues yo entiendo muy bien la inquietud y comprendo y sé lo que estás padeciendo y pasando. Pero a lo que voy yo es lo siguiente. No sé qué tanto te puede ayudar el modelo que traen ustedes con la aportación de Michael Domit, el libro que se llama, no sé si ya lo leíste, Ser, Hacer y Tener. Y eso nos podría ayudar mucho a este enfoque y lo poco que tenemos. Sería ahora el ser, hacer y tener, o sea, el saber hacer y saber ser, y que le agreguen desde esos tres triangulitos que tienen el éxito, que es saber tener. Entonces, ¿por qué? Porque los maestros tienen conocimiento, adquieren conocimiento, sacan sus habilidades que ellos quizás no se hayan dado cuenta. Entonces ahí está ser, hacer y tener. Llegan a esta etapa de tener. Y a las empresas, pues también tienen porque generan ingresos, bajan sus costos, alguna innovación que ellos no lo habían pensado. Pues esta es la ventaja de esta parte porque se aprovecha la parte cognitiva del participante, sea maestro, alumno, trabajador, empresario, lo que sea. Entonces ahí con ese triangulito puede hacer del centro, sacar una flechita y el tener, ¿no? Tener conocimiento para aplicarlo para el maestro, tener habilidades para lo que tú bien lo mencionas allí. Y en otra que me llamó la atención también es donde tienes Creinnova, donde está las 4 etapas: implicar, pensar, actuar y imaginar. Por ahí tienes tu lámina y eso. Yo siento que ahí también podría dar una fortaleza mayor que hablar con el ciclo Shewhart-Deming, el PHBA, ya en español, ¿verdad? Ándale, eso. El ciclo PHBA, que ahí está, para mí el Sí. planear es el pensar, así adaptándolo ahorita. El, el hacer es el imaginar, el actuar es el actuar como tienes ahí, e implicar es el verificar, está el ciclo PHBA. Y eso, que yo digo Shewhart-Deming porque Shewhart fue que empezó y Deming lo consolidó. Podemos ir ya a la siguiente etapa después de que se termina, se continúa como una espiral, un ciclo, que sería ahora reimaginar y no para la innovación. Entonces me uno al modelo, si te puede servir, ahí está, nosotros lo trabajamos, digo, en los 90s, entonces ahí como reimaginar y que siga teniendo frutos ese modelo, que ya lo llevan y con las experiencias. Siempre al participante le toca la parte cognitiva y aflora la idea. Sí. Hay cosas que están ahí inertes porque falta la motivación, pero la motivación es propia, es una automotivación, que pienso yo, como bien decías, la programación de lingüística, la inteligencia emocional, la neurociencia, la inteligencia social, todas unidas hacen que la innovación, partiendo de la creatividad, culmine en un éxito, como tienes la lámina final, ¿no? En un éxito de ahorrar tiempo, de mejorar. ¿Qué importa si ella, por eso es innovación, porque ya hubo un antes y lo mejoras, ¿no? Entonces, felicidades porque esta parte es muy difícil que la gente lo entienda, que la gente quiera, ah, ese es puro rollo. Y me imagino que eso te habrán dicho. Nosotros lo vivimos, rompemos muchos paradigmas y aquí capacitamos en aquellos años a muchas empresas, tuvimos la misma experiencia que tú tienes y ahora con el apoyo que tú tienes, pues que te costó, porque cuesta mucho. Nosotros hicimos un equipo de 6 personas acá y también tuvimos unas experiencias, pero emigramos a otra línea y pues ahí andamos, ¿no? Pero está muy interesante, sigue, no te desestimules porque alguien te diga que es rollo o que es esto, ya lo tenía, esto es fácil de imaginarse, hazlo. Nada más le dice, hazlo, PHBA, y eso vas a tener, creo que tu modelo que innova, pues va bien y esperamos que en 1, 2, 3 años tengamos mejores resultados y
y sobre todo la satisfacción de contribuir al mejoramiento educativo, empresarial y sobre todo humano, que es el que crea todo, ¿no? Sí, sí, así es, doctor. Coincido en los dos puntos que usted mencionaba. El primero, que tiene que ver con el tema de del modelo, del enfoque por competencias. Sí, Sí. enfoque por competencias. Creo yo que ahí hay dos temáticas que necesitamos incorporar en los programas educativos. Uno, el que el estudiante aprenda sobre manejo de finanzas personales, que valore lo que es el disponer de un capital, ¿sí? Claro. El manejo de finanzas personales. Y por otro lado, el tema de las emociones. En ningún programa educativo, salvo el de licenciado en psicología, se aborda el tema de las emociones. Pero debería haber un programa definido con programación neurolingüística, con base en las neurociencias, donde se trabaje, el estudiante aprenda a trabajar con las emociones. Y de paso que a los profesores nos den los primeros cursos, ¿no? Eso es muy interesante y sería muy relevante en los programas educativos. Y el segundo punto, doctor, que tiene que ver propiamente con el modelo, con el ciclo Deming, déjeme le comento algo. La base de este modelo que usted ve es el ciclo Deming. Y mire, con el colega colombiano todo inició a partir de lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre calidad e innovación? Y nos dimos una discusión tremenda. Por ahí, como me diría él en una ocasión, nos dimos una discusión de varias botellas de vino, de varias botellas de whisky, de varias botellas de coñac. O sea, lo estuvimos procesando durante una buena cantidad de meses, discutiendo el fundamento de lo que es calidad, lo que es innovación, y encontrando esa diferenciación que en un primer momento uno dice, no, pues sí son diferentes, o alguien puede decir, no, para mí es lo mismo. No, hay una gran diferencia. Y llegamos a la conclusión de que la calidad se da a partir de que hay de que ya hubo un problema, de que ya hubo una falla. La innovación no. O sea, la calidad es reactiva. La innovación es proactiva, es propositiva. Esa es la parte diferenciadora. Entonces, lo que hicimos fue combinar los esquemas y se llegó a este concepto. Ya este concepto también ya ha evolucionado, doctor, donde ya dentro del mismo modelo ya tenemos incluidas las herramientas, ¿sí? Y el enfoque que vamos a utilizar en cada una de ellas. Enfoque de convergencia, enfoque de divergencia, el enfoque emergente, etcétera. Y ese producto, ese es un nuevo modelo que hemos mejorado del 2018 para acá. Por eso les hablaba del 2014 al 2016, 17 estuvimos trabajando con esto. En 2018 ya me correspondió a mí darle esa aportación. Por eso es que entramos juntos en el registro de propiedad intelectual aquí en México. En Colombia también está registrado el modelo. Pero a mí en el de Colombia no me tocó registrar la primera versión que fue esta, pero en el de México sí, porque ya hubo una aportación, ya hubo un valor agregado sobre el modelo inicial. De tal manera que le digo, la base de este modelo es Deming. Y efectivamente, lo que estamos esperando es que este modelo sea permeable en todos los contextos. Nos está costando mucho, pero no aflojamos el paso. Seguimos. Y una muestra es socializarlo en este tipo de eventos tan relevantes y tan significativos, ¿no? Como es Academia Yorno. Entonces, yo les agradezco la oportunidad de socializar este conocimiento y reitero, por aquí al final dejo mi correo para cualquier comunicación que sea necesaria o pertinente. Y con mucho gusto, igual ahí estamos a la orden, doctor, y a su disposición. Pues muchísimas gracias. Queda abierto para los compañeros que quieran hacer una pregunta a tu correo y tú contestarles, claro, porque hay inquietudes. Claro. Sí, o interés en trabajar el tema, también estamos abiertos. A entrar a la siguiente red, que sería la reimaginación, el reactuar, el repensar y el reimplicar, ¿no? Y ahí se va, y después se y se va, y no termina. Esta es la ventaja de la gestión. Con mucho gusto. Nadie lo detiene. Claro sí. No, muchísimas gracias, doctor Jorge. Hablando de esos res que menciona Sabino, que se repita, que se reitere, que se repita y que se vuelva a
redeleitarnos todos. Reinventar. Sí, claro, con mucho gusto. Ahí estamos en ese proceso. Esto es cíclico. Sí, pues El desafío es hacer esto cíclico. ha sido muy enriquecedor no nada más para mí personalmente, sino para Academia Journals lo es, tener a alguien tan distinguido como usted, con tanto empuje, y también yo sé que también para nuestros ponentes. Así es que pues muchísimas gracias. Con mucho gusto y es un honor, doctor. Hasta luego, que le pase bien. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto y a la orden. Éxito. Gracias. Un abrazo. Gracias. Igual, un abrazo para ustedes también.